Es un gusto saludarles. Mi nombre es Horacio Javier Chichuri. Soy profesor ayudante A de la Cátedra A de Derecho Constitucional. Este video está destinado a presentar, en el marco de esta modalidad remota de enseñanza que se ha adoptado en virtud de la pandemia para el segundo cuatrimestre de 2020, una introducción al capítulo correspondiente a la unidad 9 del programa, titulado Declaraciones, Derechos y Garantías. Esta introducción, por supuesto, no sustituye la lectura, el análisis y el estudio de ese capítulo de la bibliografía obligatoria. Vamos simplemente a presentar una introducción a la primera parte y la segunda estará a cargo de la doctora Ivana Picardo, profesora de la cátedra con la que hemos escrito en coautoría el capítulo del libro. El título, decíamos, es Declaraciones, Derechos y Garantías, y eso significa que vamos aquí a tratar de distinguirlos desde un punto de vista conceptual. Porque si bien es además el título de la primera parte de la Constitución, tales declaraciones, derechos y garantías no están solo en esa primera parte, sino que pueden estar también en la denominada parte orgánica de la Constitución. Los primeros artículos, la primera parte titulada Declaraciones, Derechos y Garantías, es conocida en general como parte dogmática, es decir, donde están las declaraciones, donde el constituyente deja asentado los criterios, las convicciones, las definiciones, los valores con los que se propone definir, orientar la evolución de la Argentina como comunidad política. Tenemos que tener presentes que estas declaraciones, derechos y garantías que hoy tenemos en la Constitución son el resultado de un proceso histórico, de una acumulación a través de sucesivas reformas, donde la comunidad argentina ha introducido ideas, preocupaciones, convicciones que reflejan evidentemente la época, el momento en que fueron hechos. Sin embargo, es igualmente importante tener presente que, con independencia del momento en que hayan sido incorporadas estas declaraciones, estos derechos y estas garantías, hoy, por ser parte del texto constitucional, tienen todas la misma jerarquía, comparten el carácter supremo que el artículo 31 le asigna a la Constitución. Esto ocurre porque la Constitución es un documento integral y debe ser interpretado de una manera sistémica. Cuando hablamos de declaraciones nos referimos a enunciados en los que, como anticipamos, quienes redactan la Constitución dejan escritas sus convicciones, algunas definiciones, objetivos, pautas que reflejan no solo la tradición, lo que ha vivido la comunidad política hasta ese momento, sino también los objetivos, las direcciones que proponen para la Argentina hacia el futuro. Así tenemos, por ejemplo, en el artículo 1, una declaración sobre cuál es nuestra forma de gobierno, representativa republicana, o nuestra forma de Estado, federal. El artículo 2 establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano y no otros. O, por ejemplo, el artículo 25, donde se declara que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no otra. Hay declaraciones también más modernas, las incorporadas en la reforma constitucional de 1994, o por ejemplo el artículo 38, donde se declara a los partidos políticos como una institución fundamental de la democracia. Aquí también está presente el resultado de una evolución, de una experiencia histórica a lo largo del siglo XX. Los derechos, en cambio, son atribuciones, son facultades de hacer o no hacer algo. Permiten también exigir al Estado o a particulares, personas privadas, instituciones, que hagan o no hagan algo, es decir, nos permiten exigir conductas a otros. Los derechos han sido reconocidos por la Constitución, es decir, lo que está detrás es la idea de que estos derechos no son creados por el Estado, no son creados por la Constitución, sino que la Constitución simplemente deja asentados, deja escritos derechos que las personas ya tienen. Hay quizá entonces una visión iusnaturalista detrás del sistema de derechos que adopta la Constitución argentina. Esto se ve particularmente en el caso del artículo 33, un artículo incorporado en la reforma de 1860,
donde la Constitución reconoce que pueden existir derechos no enumerados, es decir, que el dejar asentado explícitamente ciertos derechos, como hace en el artículo 14, en el artículo 17, la Constitución, no significa que no existan otros derechos que derivan de la dignidad de la persona, de la forma republicana de gobierno. Es decir, hay una clara aceptación de que los derechos están en la persona antes de que la Constitución los reconozca. Y también corresponde diferenciar a los derechos de beneficios o subsidios u otro tipo de ventajas o prestaciones que dependan de la voluntad del Estado o de la voluntad de particulares. Es decir, los derechos no dependen de la buena voluntad de las autoridades, sino que al contrario, los derechos sirven de límite para lo que la autoridad puede o no hacer. Genera obligaciones en la autoridad y también en el resto de las personas privadas. Es la diferencia entonces entre un derecho y una concesión, una dádiva o un privilegio. También corresponde distinguir a la idea de derechos constitucionales de otra con la que generalmente puede existir alguna confusión, que son los derechos humanos. Un derecho constitucional es un derecho que tiene su origen en una cláusula de una constitución. Por ejemplo, en nuestro caso el derecho de navegar y comerciar es un derecho constitucional porque surge del artículo 14 de la Constitución. Los derechos humanos, en cambio, son el resultado de otro proceso histórico distinto. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, es un compromiso que asumen todas las naciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial y como resultado de la experiencia nefasta de los totalitarismos, de los crímenes contra la humanidad. Existe entonces esta vocación por crear un compromiso escrito por el que todos los estados reconocen que existen ciertos derechos que ningún estado puede violar y asumen ese compromiso frente a sus pares, frente a los demás estados. Esta primera declaración da paso a un desarrollo que se materializa en nuevos tratados, en nuevas convenciones, en la década de 1960, en la década de 1970, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, el pacto de derechos civiles y políticos, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la década del 80 la Convención de los Derechos del Niño. Esto entonces es el resultado de un trabajo que se da especialmente en el ámbito de los organismos internacionales. Sin embargo, suele haber cierta coincidencia entre ambos grupos de derechos porque generalmente los derechos están reconocidos en estas declaraciones o pactos a nivel internacional, también están en muchas constituciones. En el caso argentino la coincidencia es todavía mayor porque en la reforma de 1994 la Argentina reconoció con jerarquía constitucional a esos derechos consagrados en los pactos y tratados internacionales. De modo que hoy en la Argentina los derechos humanos consagrados en una gran cantidad de tratados son a la vez derechos constitucionales, porque tienen la misma jerarquía. Existen, en cambio, algunos derechos que están en la Constitución, pero no en los tratados. Por ejemplo, el artículo 14 bis reconoce el derecho de las personas que trabajan a participar en las ganancias de las empresas. Sin embargo, ese derecho, aunque es constitucional, no está en los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, no sería un derecho humano. Me interesa también señalar algunas de las clasificaciones que se han hecho sobre los derechos. Creo que las clasificaciones deben ser valoradas por su claridad y su utilidad. Sirven para entender mejor aquello que estamos clasificando. Entonces, las revisamos aquí, las revisamos en el capítulo del libro, para ver hasta qué punto nos ayudan a comprender mejor los derechos que estamos analizando. Una primera clasificación que se suele utilizar mucho es la clasificación en generaciones de derechos. La idea que está detrás de esta clasificación es contar una cierta evolución histórica de cómo surgieron los derechos y tendríamos así una primera generación de derechos que comienzan a ponerse por escrito en el fines del siglo XVIII o en el siglo XIX, asociados en general a la libertad personal, a la vida, a la libertad de cultos,
a la propiedad, a algunos derechos políticos. Luego habría una segunda generación, derechos orientados a lograr una igualdad real, una igualdad en el plano material, derechos que intentan poner en juego el valor de la solidaridad, por ejemplo, y que aparecen a fines del siglo XIX o durante la primera mitad del siglo XX. Están ahí, por ejemplo, los derechos de las personas que trabajan, el derecho de huelga, el derecho a la salud, a la vivienda, el derecho a la educación. Y finalmente habría, en la segunda mitad del siglo XX, derechos de tercera generación, derechos asociados en general a la idea de la humanidad como un conjunto, como una comunidad que tiene un destino compartido, y entonces el derecho al ambiente sano o el derecho a la paz serían derechos de esta generación, una de las más modernas. Esto nos puede ser útil para poder comprender hasta cierto punto la evolución histórica y tratar de encontrar las semejanzas y diferencias entre estos grupos de derechos. Una aclaración importante es que la evolución histórica no ha sido necesariamente así. Tenemos derechos generalmente considerados de segunda generación que a veces aparecen en constituciones antiguas. Por ejemplo, la educación primaria gratuita, muchos la asocian con la segunda generación, pero estaba presente ya en nuestra constitución de 1853, aunque luego fue eliminado en la reforma de 1860. O el derecho a la asistencia social, que muchos consideran de segunda generación, estaba en la Declaración Francesa de Derechos de fines del siglo XVIII. Por eso, una primera precaución, la evolución histórica no es tan simple. Y una segunda cuestión a tener en cuenta es que, aunque pertenezcan o podamos reconocer distintas generaciones de derechos, todos ellos tienen la misma jerarquía al estar en un mismo texto constitucional. La Constitución, interpretada como un todo sistémico, como un documento integral, tiene el mismo valor reconocido para todas sus cláusulas, independientemente del momento histórico en que fueron incorporadas o de su estirpe histórica como cláusula o como derecho. La otra clasificación que se suele hacer de los derechos es entre positivos y negativos. La idea sería que un derecho es positivo si obliga al Estado o a particulares a hacer algo, y que sería negativo si obliga al Estado a no hacer algo. Por ejemplo, el derecho de propiedad en este caso sería un derecho negativo porque obliga al Estado a no hacer cosas, por ejemplo, a no confiscar, a no dañar la propiedad de alguien. En cambio, el derecho a la educación sería un derecho positivo porque obligaría al Estado a hacer algo, por ejemplo, construir escuelas, mantener un sistema educativo con personal, etc. Esto, aunque nos puede ayudar a entender algunas diferencias de derechos, no tiene un valor demasiado firme, porque la mayoría de los derechos pueden ser vistos como positivos o negativos. Es decir, son muy pocos los derechos que pueden caer nítidamente en una de estas dos categorías. Por ejemplo, el derecho a la educación efectivamente obliga al Estado a hacer cosas, pero también lo obliga a no hacer otras. Por ejemplo, a no discriminar estudiantes, a no impedirles el acceso a la educación, a no fijar restricciones o condiciones que terminen por impedir a las personas educarse. No debe censurar obras didácticas, no debe censurar obras científicas, no debe discriminar o perseguir docentes. Son todas conductas que no debe hacer y que apuntan a la vigencia del derecho a la educación. El derecho de propiedad obliga al Estado a no hacer cosas, pero también obliga a hacer algo. Por ejemplo, a proteger la propiedad con medidas de seguridad, por ejemplo, con la protección de fuerzas de seguridad, a crear registros de propiedad, cuando sea necesario por el alto valor de un bien, registrar en un documento público a quien pertenece. De modo que es difícil que un derecho sea nítidamente positivo o nítidamente negativo. De todas maneras, la clasificación puede ser útil porque nos permite ver que cada derecho implica obligaciones, un conjunto de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado y por parte de particulares. También, para ir cerrando con la idea de derechos, creo que es importante
analizar una distinción que se suele hacer en cuanto al efecto de los derechos. En algunos países los derechos tienen solamente un efecto vertical, es decir, es una relación entre la persona y el Estado. Es decir, los derechos solo son exigibles frente al Estado. En otros países, entre los que incluimos a la Argentina, los derechos tienen un efecto horizontal, es decir, no solo los derechos nos permiten exigir conductas al Estado, sino también a las demás personas. Es decir, es entre las personas titulares de derechos también se puede exigir el respeto. Esto en la Argentina es así porque, como vamos a ver enseguida, existen garantías, existen medidas para exigir los derechos que se pueden hacer valer no solo contra el Estado, sino también contra particulares. Finalmente entramos al último de los conceptos, el concepto de garantías. Si una Constitución reconoce derechos y nos reconoce estas atribuciones, estas facultades para hacer o no hacer algo, evidentemente tiene que prever también qué pasa si esos derechos no son respetados o si son violentados por el Estado o por particulares. Para eso existen entonces las garantías. Son mecanismos, son procedimientos, instrumentos destinados a hacer valer un derecho frente a su violación. Es decir que para cada derecho constitucional debería existir una garantía, un mecanismo para hacerlo valer cuando no se lo respete. En el caso argentino, las garantías específicas que contempla la Constitución son 3 y están reglamentadas en el artículo 43 y por supuesto van a ser estudiadas en la unidad 11 del programa. Pero desde ya podemos adelantar que estas 3 garantías específicas, estos 3 mecanismos, son el más antiguo, el habeas corpus, una expresión latina que significa que tengas el cuerpo. Cuando decimos que es una garantía destinada a proteger un derecho, tenemos que aclarar que se trata del derecho a la libertad personal, la libertad ambulatoria o de circulación. Se interpone un habeas corpus como un reclamo ante un tribunal cuando alguien es privado de su libertad ambulatoria, de su libertad física, o también cuando, estando privado legítima, legalmente, de su libertad, hay un agravamiento de las condiciones en las que está detenida. Cuando no se respetan, por ejemplo, lo que manda el artículo 18 sobre que las cárceles deben ser sanas y limpias y que están orientadas a mantener a la persona en seguridad, es decir, impedir su escape, pero no destinadas a ser un castigo en sí mismas. Por lo tanto, el habeas corpus es esta garantía para proteger la libertad o las condiciones adecuadas de detención. Otra garantía que existe, mucho más moderna, el habeas data. Otra expresión latina significa que tengas los datos. Es una garantía que puede utilizarse también ante los tribunales, exigiendo tomar conocimiento y eventualmente corregir o suprimir datos referidos a uno mismo que estén en un banco de datos público o en un banco de datos privado, siempre que ese banco de datos privado esté orientado a brindar informes. Y finalmente, el mismo artículo 43 regula el amparo, la garantía que podemos denominar genérica porque es el mecanismo para reclamar ante el Poder Judicial por la vigencia, por el respeto de cualquier otro derecho contenido en la Constitución o en las leyes o en tratados de derechos. Hay quienes agregan, además de estas 3 garantías específicas, otras características de nuestro sistema constitucional que también servirían como una contribución a la vigencia de los derechos. Por ejemplo, la división de poderes, el principio de razonabilidad, que se va a estudiar en la unidad 12, el principio de legalidad, el mismo acceso a la justicia, en general como una garantía. De esta manera podemos dar por concluida esta introducción mínima a la primera parte del capítulo referido a la unidad 9 del programa. Muchas gracias.